Buenos días, bienvenidos a un viernes más con inteligencia artificial. Hoy tenemos a José Luis Aznarte, que es profesor asociado titular de la universidad en el Departamento de Inteligencia Artificial de la UNED. Sus principales intereses de investigación giran en torno a la predicción de series de tiempo y algunas de sus aplicaciones, por ejemplo, la predicción del tráfico y la contaminación. Coordina el desarrollo de un nuevo sistema de previsión operativa para predecir la calidad del aire en la ciudad de Madrid. Director de la cátedra UNED EMT de Movilidad Sostenible y Calidad del Aire. Vicerrector adjunto temporal de la UNED, trabajando en la aplicación de tecnologías masivas basadas en datos a los procesos de aprendizaje y enseñanza, preocupado por las implicaciones éticas y sociales del uso de datos. Y bueno, hoy tenemos una charla relacionada con el COVID. El título es Predicción automática de indicadores COVID con inteligencia artificial. Y en esta charla presentaremos el trabajo realizado en el proyecto PRECOP2 junto a la empresa Iberens. En este proyecto se han desarrollado modelos predictivos para 4 de los indicadores fundamentales de la pandemia: casos confirmados, hospitalizaciones, ingresos en UCI y decesos. Estos modelos, en los que se aplica un enfoque bayesiano para series temporales, están siendo usados por las autoridades para prever la evolución de la pandemia con hasta 48 horas de antelación. Y nada más, buenos días, José Luis, ¿cómo estamos? Estamos bien. Muy bien. Bueno, pues nada, pues después de hacer la introducción a lo que es tu biografía y lo que es un resumen de la charla, pues pasamos a que tomes el control y nos muestres un poco la interesante charla que tenemos hoy relacionada con el COVID. Tema actual. Estupendo. Voy a compartir mi pantalla Genial. y espero que todo marche bien. La ¿Estamos ahí estamos bien? viendo. Perfecto. Estupendo. Pues nada, vamos entonces a empezar. La idea de la charla, como bien ha dicho Nacho, es que voy a contar un poco acerca del proyecto Precov, que es el proyecto que, digamos, ocupa nuestro tiempo últimamente, también por su interés social. Pero antes de eso, también quería aprovechar para contar algunos de los otros proyectos en los que estamos implicados y dar un poco una idea de las cosas en las que nos embarcamos para la aplicación de la inteligencia artificial a cosas que, digamos, que el denominador común es que, pues que sirvan para hacer, digamos, para hacer algo que haga el mundo un poco mejor, ¿no? Se puede utilizar la inteligencia artificial para muchas cosas y, bueno, pues en mi grupo, digamos que tratamos de elegir bien a qué nos dedicamos, porque, bueno, no, pensamos que el futuro de la inteligencia artificial o el futuro del mundo, digamos, nos va a hacer que dentro de unos años miremos atrás y veamos que la gente que se dedica a este tipo de tecnologías basadas en datos, pues tendría quizá que haber reflexionado mucho sobre las aplicaciones que se ponen en práctica y bueno, en esa línea nosotros tratamos de ser cuidadosos con eso. Entonces, bueno, como digo, primero haré una presentación de algunos otros proyectos y luego me centraré en el proyecto de predicción de COVID para contaros un poco cómo lo estamos haciendo. Entonces, digamos que una de las líneas fundamentales del grupo de investigación son las aplicaciones de la inteligencia artificial para la salud. ¿De acuerdo? Y en esa línea, pues uno de los proyectos más exitosos que hemos llevado a cabo es el de identificación automática de granos de polen. ¿Vale? Hasta ahora, pues todo el mundo sabéis que la gente que sois alérgicas, pues concretamente yo lo soy, sabréis que hay, digamos, investigadores que se dedican a contar cuánto polen hay en la atmósfera y eso nos viene muy bien para saber qué podemos hacer, qué no podemos hacer al día siguiente o digamos si hay un pico de polen pues tratamos de quedarnos en casa en vez de salir a sufrir. Ese conteo de polen se hace de una forma artesanal, es decir, hay unos captadores de polen que lo que hacen es como simular una persona respirando, es decir, entra aire, el aire impacta sobre una superficie pegajosa y los granos de polen se quedan ahí. Luego hay una persona que coge esa superficie, la pone en un microscopio y cuenta manualmente los granos que hay. Pero claro, distinguir los granos de polen no es fácil. Aquí en esta imagen podéis ver que hay tipos diferentes de polen que se parecen muchísimo a simple vista, ¿no? Y que es, por tanto, difícil distinguirlos unos de otros. Entonces, esa tarea, pues generalmente la hacen en las universidades
pues la gente, las becarias, los becarios, la gente, la última que llega, porque nadie disfruta mucho haciendo esa tarea, es una tarea tediosa. Entonces, lo que nos planteamos es automatizar ese proceso, ¿no? Porque, bueno, pues eso haría que esa tarea, que no aporta muchísimo a las personas investigadoras en formación, pues la podamos automatizar. Entonces nosotros hemos desarrollado un sistema basado en inteligencia artificial que concretamente utiliza redes convolucionales y somos capaces de distinguir en el experimento que hemos hecho hasta 46 tipos diferentes de especies de polen, ¿no? Esto digamos que es un primer trabajo experimental, pero está en desarrollo para poderlo comercializar junto a una empresa de Nueva Zelanda. Que tienen un microscopio electrónico y bueno, pues les interesa este tipo de enfoque. Además de reconocer los granos de polen, también una vez que los granos de polen se han ido contando, lo que tenemos es una serie temporal, es decir, en cada instante, en cada día, tenemos cuántos granos de polen de cada especie había. Las series temporales son, digamos, nuestra especialidad en el sentido de que son conjuntos de datos particulares, donde la particularidad evidentemente es que están ordenados en el tiempo y eso hace que su tratamiento no sea exactamente igual que el tratamiento de otros tipos de datos de forma estadística, matemática o con inteligencia artificial. Nosotros hemos desarrollado modelos que son capaces de predecir las concentraciones futuras de polen, ¿vale? A partir del polen y la meteorología, nosotros somos capaces de calcular cuál va a ser la cantidad de polen que va a haber mañana, pasado y en unos días, ¿no? Esto, de nuevo, es una aplicación que es un poco egoísta porque a mí personalmente y a otra gente del equipo les viene bien saber qué va a pasar a futuro para planificar, ¿no? Si mañana va a haber un pico de polen, pues planificamos las salidas al exterior de otra manera. También somos capaces con los modelos parecidos predecir cuándo empieza y cuándo acaba la estación polínica, que es otro detalle importante que también no solamente nos sirve a las personas alérgicas, sino también y sobre todo a quienes tienen que gestionar los recursos públicos sanitarios, porque pueden anticipar cuándo van a recibir personas con afecciones relacionadas con el polen y digamos que lo pueden anticipar y pueden gestionar mejor los recursos. Bien, ese serían un par de los proyectos que estamos haciendo. Otro proyecto del que estamos bastante orgullosos es que hemos desarrollado un sistema para predecir la calidad del aire en la ciudad de Madrid. Ya sabéis que como en este país cuando llueve en Madrid, llueve en toda España, pues todo el mundo conoce los problemas de contaminación que hay en Madrid y conocéis probablemente que hay un protocolo que lo que hace es restringir la movilidad cuando los niveles de los niveles de contaminación superan unos ciertos umbrales. Ese protocolo, hasta ahora, es un protocolo que funciona a posteriori, es decir, cuando se superan esos umbrales, entonces actuamos. Nosotros proponemos un sistema que es capaz de predecir con 48 horas de anticipación cómo van a ser la contaminación en la ciudad y por tanto permite que las autoridades anticipen esas medidas para, bueno, no solamente para que las personas sepan si pueden o no coger el coche al día siguiente, sino también para precisamente evitar esos picos de contaminación de una forma anticipatoria, ¿no? Este sistema que se llama Socaire tiene una particularidad, bueno, que predice NO2, ozono y partículas en suspensión, que son los contaminantes principales que además están controlados por la normativa europea, y tiene la particularidad de que la predicción que hacemos es una predicción que llamamos probabilista. Probabilista quiere decir que en cada instante futuro no solamente decimos cuál va a ser la esperanza matemática o el valor previsto, sino que decimos cuál va a ser toda la distribución de probabilidad de ese instante futuro. El calcular la distribución de probabilidad nos permite, además, cortar esa distribución de probabilidad por ciertos umbrales, que son los umbrales normativos. Aquí podéis ver el umbral de preaviso, el umbral de aviso y el umbral de alerta. Entonces podemos cortar la distribución en cada instante y calcular la probabilidad de que se superen esos umbrales, ¿no? Finalmente, lo que proporcionamos al Ayuntamiento de Madrid es un semáforo como este, donde para cada día, para hoy y para mañana, nos da la probabilidad de que se active el protocolo, ¿de acuerdo?
de que realmente haya una circunstancia en la cual haya que restringir la movilidad. Esto es mucho mejor que decir mañana va a haber un NO2 de 250, porque bueno, pues estamos también acostumbrados a que este tipo de predicciones nos las da todo continuamente AEMET, por ejemplo, o cualquier otro digamos, agencia meteorológica, y pues todo el mundo sabe decir, bueno, pues si mañana dan un 50% de lluvia, pillo el paraguas o no lo pillo, ¿no? Es verdad, y esto es muy interesante, que digamos, la decisión que conlleva, por ejemplo, coger un paraguas o no cogerlo, o restringir la movilidad o no restringirla, tiene que ver con el estilo, digamos, el planteamiento inicial que tengamos al respecto. Habrá gente optimista que no coja el paraguas hasta que no den 90% de lluvia, y gente pesimista que lo coja en cuanto den un 1% de lluvia. Bueno, pues esto lo trasladamos a la contaminación y somos capaces, como digo, de proporcionar esta información al Ayuntamiento de Madrid. Vale, además también estamos trabajando en un sistema para predecir los ingresos hospitalarios. Ingresos hospitalarios por motivo de la contaminación, justamente. Entonces, lo que hacemos es que a partir de esos datos de contaminación, también del polen y de la meteorología, somos capaces de predecir el futuro número de ingresos hospitalarios por afecciones circulatorias y respiratorias, que se sabe que son las más frecuentes o las más directamente relacionadas con la contaminación. De nuevo, pues este sistema permite pues eso, planificar en los hospitales o en las consejerías de salud cuál va a ser la asignación de recursos futura en función de, como digo, las circunstancias actuales de contaminación en la ciudad. Vale, pues esto era solamente para daros una idea de las otras cosas que se pueden hacer con la inteligencia artificial, concretamente en el marco de las series temporales, que, como digo, es lo que nos interesa. Digamos que con la aparición de la pandemia, bueno, pues era evidente que una cosa que interesaba muchísimo a todo el mundo era saber cómo se comportaba la curva, ¿no? La famosa curva. La curva no es más que una serie temporal. ¿De acuerdo? Entonces nosotros propusimos un proyecto de investigación al amparo de la financiación urgente que se dispuso al principio de la pandemia. Propusimos, como digo, un proyecto para tratar de predecir ese futuro de la curva con 7 o 14 días de anticipación. Este proyecto, bueno, pues lo hicimos en colaboración, o lo estamos haciendo, mejor dicho, en colaboración con Inference, que es una empresa que se dedica a precisamente la predicción de series temporales, y Populate, que es una empresa que se dedica a la visualización de datos. Entonces, el proyecto, ¿cómo lo planteábamos? Bueno, pues cuando uno quiere desarrollar un modelo predictivo, tiene que hacerse determinadas preguntas, ¿no? Por supuesto, ¿cuál es el propósito del modelo? No es lo mismo hacer un modelo para predicción a corto plazo o para hacer proyecciones de escenarios futuros. En este caso yo solamente voy a hablar de la predicción a corto plazo, pero también estamos haciendo predicciones a escenarios futuros concretamente relacionados pues, con cosas como la vacuna o cosas como las restricciones que tenemos activas y las que podamos tener en el futuro. Y bueno, pues como digo, voy a hablar de la predicción a corto plazo. ¿Qué es lo que asumimos acerca del problema, ¿no? En este caso concreto, ¿qué sabemos sobre la inmunidad? ¿Qué sabemos sobre la transmisión asintomática? ¿Cómo modelamos los contactos? También necesitamos saber cómo manejamos la incertidumbre, porque estos datos tienen un cierto componente de incertidumbre, luego hablaré sobre ello. Y además las predicciones que nosotros proporcionamos también tienen una cierta incertidumbre. Luego, ¿cuáles son los datos en los que nos vamos a basar? ¿Y qué tan fiables son esos datos? ¿No? No es lo mismo hablar de casos confirmados que hablar de hospitalizados o fallecidos, ¿no? Los casos confirmados se miden de diversas formas, se comunican con ciertos retardos, cada región lo ha hecho de una manera diferente. Sin embargo, los fallecidos parece que es una medida más fiable, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta ese tipo de cosas para saber cómo vamos a trabajar con los datos. Y luego, los modelos que vamos a desarrollar son generales, son locales, cuál es la escala espacial, cómo afecta esa escala a las asunciones. No es lo mismo hacer un modelo estatal que hacer un modelo por comunidades autónomas, siendo que haya una restricción de movimiento entre comunidades autónomas o no.
¿vale? En concreto, hemos visto en estos días cómo las comunidades autónomas, después de estar con este confinamiento perimetral, han ido derivando las series de cada comunidad autónoma, se han ido distinguiendo de unas de otras, ¿no? Y ahora tenemos mucha heterogeneidad, comunidades con curvas crecientes, comunidades con curvas decrecientes, ¿no? Esto afecta también a la modelización. Entonces, bueno, pues por supuesto la predicción de epidemias, como pasa en casi todos los campos en donde llegamos con la inteligencia artificial, es un campo histórico, ¿no? Es un campo donde hay mucho trabajo ya realizado, ¿no? Históricamente, la modelización de las epidemias se realiza a través de modelos que llamamos mecanísticos, que son la característica fundamental es que se basan en ecuaciones diferenciales y se basan en compartimentos, ¿no? Digamos que se genera una copia virtual de una región y se establecen compartimentos, que en este caso podrían ser pues, personas que no han sido infectadas, personas que han sido infectadas, personas que están enfermas y personas que se han recuperado, ¿no? Por ejemplo. Esos compartimentos se rigen por unas ecuaciones diferenciales que, como me imagino que sabréis, y si no os lo imagináis, pues son complejas y son difíciles de tratar, ¿no? Sobre todo de forma analítica. Se suelen resolver de forma numérica. Y pues, bueno, pues esos modelos necesitan información clave que no es fácil de estimar, como el número básico de reproducción. Pero esos modelos pues, permiten la elaboración de escenarios y, como digo, tienen una trayectoria histórica que los hace modelos muy importantes que no se pueden descartar así como así, ¿no? Luego, pues claro, digamos que desde la estadística o desde la inteligencia artificial se proponen también modelos basados puramente en datos. Son modelos que en el estilo de la inteligencia artificial pues aprenden del pasado de la epidemia, aprenden de todas aquellas fuentes de datos que les proporcionamos y que no requieren mucho conocimiento epidemiológico a priori. Claro, aquí es el problema, ¿no? Descartar el conocimiento epidemiológico es una imprudencia, ¿no? Incluso una arrogancia. Esto pasa en todos los ámbitos de la modelización, como digo. Los modelos basados en aprendizaje automático de datos tienden a cometer ese error, ¿no? A tratar de a ignorar, digamos, todo el conocimiento a priori y proponer, bueno, pues simplemente el aprender a partir de los datos. Claro, aprender a partir de los datos habiendo cosas que ya sabemos, pues es poner a los modelos en una posición difícil, ¿no? Sería mucho mejor que los modelos pudieran tener acceso a todas el conocimiento, digamos, que tenemos ya acerca del fenómeno que queremos modelar, ¿no? Luego, por último, hay modelos mixtos, que son pues los que digamos me parecen más interesantes, tienen una estructura de base teórica, pero se ajustan dinámicamente a partir de los datos, ¿no? Estos modelos son complejos, pero creo que combinan estas dos características y creo que es donde digamos se pueden obtener mejores resultados, ¿de acuerdo? Esto es algo general en la inteligencia artificial, voy a insistir en ello, ¿no? No encarguemos a los modelos a aprender cosas que nosotros ya sabemos, ¿no? Tratemos de, digamos, avanzar incluyendo todo el conocimiento que ya se tiene en los modelos, ¿vale? Para no perder el tiempo, ¿no? Bueno, entonces, cuando nos enfrentamos a la predicción de COVID-19, de la pandemia, pues nos enfrentamos a una serie de dificultades, ¿no? Hay mucha inestabilidad y mucha incertidumbre. Esto ahora quizá es menos. Cuando empezamos el proyecto en el mes de mayo del año pasado, era rigurosamente cierto. Vamos, la inestabilidad y la incertidumbre regían nuestras vidas y por tanto también regían los datos, ¿no? Los escenarios eran cambiantes, no se sabía qué iba a pasar de una semana a otra, las prioridades y los objetivos eran inciertos, convivían, digamos, en este sentido convivían y conviven las dos filosofías, ¿no? La de mitigación de COVID para seguir con todo abierto y la cero COVID que propugna, digamos, cerrar todo para cerrarlo durante un corto tiempo para luego poder controlar mucho mejor los casos, ¿no? Como digo, las decisiones políticas afectan a la solidez de los datos. De repente se cambia la manera en la que se cuentan los casos y esto, digamos que pues se ve reflejado en las bases de datos, en las series temporales y por supuesto esto afecta a los modelos, ¿no? No había mucha homogeneidad respecto a lo que era un caso. Hoy en día parece que está un poco más estandarizado, pero aún así sigue habiendo grandes discusiones
discusiones y grandes heterogeneidades en las diferentes fuentes de datos. En concreto, por ejemplo, pues para definir qué es un caso, para que os hagáis una idea, hay pues, 4 tipos de criterios. Criterios clínicos, radiodiagnósticos, de laboratorio o epidemiológicos. Hay casos posibles, probables o confirmados. Porque bueno, pues no es lo mismo una PCR positiva que una prueba de antígenos positiva, que una prueba de anticuerpos, si tienes síntomas, si no tienes síntomas. Todos los test tienen un umbral, digamos, un cierto margen de error, donde dan falsos positivos y falsos negativos. En fin, definir un caso parece algo sencillo, pero no lo es en ningún caso en este contexto, ¿no? Luego, además, los datos, pues claro, provienen de las comunidades autónomas, cada comunidad autónoma ha comunicado los datos de una manera, no existe un repositorio central público donde cualquiera pueda acceder a todos los datos de todas las comunidades autónomas, se publican los datos en formatos que no son los más adecuados, y no se comunican los datos siempre al mismo tiempo, ¿no? En esta gráfica que hizo un tuitero, Sergio Llorente, podemos ver cómo la línea roja es digamos, la línea de los casos consolidados en la Comunidad de Madrid, y las líneas un poco más claras son digamos, los casos que se iban dando cada día sucesivo, ¿no? Veis que la curva siempre tiende a bajar en los últimos días. Esto es así porque hay casos que no están notificados. ¿De acuerdo? Luego esos casos se notifican y la curva se va rectificando. Obviamente, si nosotros hacemos un modelo para predecir los últimos días y entrenamos con los datos tal cual se publican, nuestro modelo va a predecir siempre que estamos bajando la curva, y eso no es verdad, ¿vale? Esto es una dificultad bastante importante. Luego, además, faltan datos esenciales, ¿no? Hasta donde sabemos, los datos de las camas de UCI son de 2017, los que están disponibles. No tenemos datos de movilidad, siendo que, claro, las operadoras de telefonía saben por nuestros teléfonos móviles dónde nos movemos y dónde estamos. Esos datos quizá deberían ser un bien común, ¿no? Porque son datos que no son públicos porque digamos, los capturan ellos, pero sí son públicos porque son nuestros, ¿no? Son de todo el mundo. Luego, por ejemplo, el concepto de densidad habitada. No es lo mismo la densidad de población que el número de habitantes por kilómetro cuadrado en el que hay gente, ¿no? Si hacemos la densidad de población con los kilómetros cuadrados donde no hay nadie, baja mucho y además no nos sirve para saber si esto afecta o no al COVID, ¿no? La capacidad diagnóstica, la capacidad de rastreo, todo esto son datos que uno puede ir obteniendo minuciosamente leyendo los periódicos casi, pero no existe, como digo, un repositorio central de datos que proporcione todo esto junto, ¿no? Lo cual sería esencial para la próxima pandemia. Yo espero que las autoridades hayan aprendido y lo tengamos disponible, ¿no? Tampoco se garantiza la continuidad de las series, de repente pues se dejan de publicar o se publican de otra manera. Y bueno, por último, los datos están dispersos porque están en cada comunidad autónoma, los publica de una manera, no son coherentes, y sobre todo los formatos no son interoperables. Sobre todo al principio, publicaban PDFs, las autoridades publican PDFs, que está muy bien para que un periodista lea y elabore un titular, pero para un modelo automático un PDF no es fácilmente legible, ¿no? Ahí es donde surge el proyecto COVID-19 Data, que es un proyecto de personas voluntarias que estábamos encerradas en nuestras casas y fueron conscientes de que había un problema porque los datos no eran operables, y hicieron una llamada a la comunidad para que cada persona apadrinara o amadrinara, digamos, una región y cogiera esos PDFs y los transformara en datos operables, ¿no? Y que los unificara y los pusiera todos en la misma base de datos, que fueran coherentes, que fueran accesibles. Y bueno, gracias a ese esfuerzo, que es un esfuerzo, como digo, voluntario y que no seremos nunca capaces de agradecerlo lo suficiente, pues científicos y periodistas hemos podido hacer nuestro trabajo. Se integran fuentes de datos muy diversas y, bueno, pues eso es un ejemplo de ciencia abierta, de ciencia ciudadana. Yo creo que la gente de COVID-19 Data se merece un reconocimiento, ¿no? Ojalá un reconocimiento oficial. Vale, pues con todas esas consideraciones acerca de los datos, pese a todo ello, digamos, conseguimos montar sistemas de predicción para la pandemia, para los principales indicadores de la pandemia. En concreto, los principales indicadores, pues ya sabéis, son los casos, la gente hospitalizada, la gente en UCI, la gente fallecida y también el exceso de mortalidad, que luego hablaré de ello.
Entonces, hemos desarrollado, como digo, en colaboración con la empresa Inference, unos modelos que son capaces de modelizar todas estas variables, y además hemos montado una estructura en cascada, ¿no? Donde primero se modelizan los casos, se modelizan por provincias, luego se modelizan por comunidades autónomas, finalmente a nivel estatal. Esos casos alimentan otro modelo que modeliza a los hospitalizados. A su vez, ese modelo alimenta otro modelo que habla de los ingresados UCI, y por último los fallecidos, ¿vale? Estos modelos son modelos ARIMA bayesianos. ¿Quiere decir esto que son modelos sencillos? Ni mucho menos. Digamos que son modelos ARIMA, si los conocéis, son unos modelos lineales bastante sencillos, pues estos serían modelos ARIMA hipervitaminados, por decirlo así, ¿vale? Estamos trabajando también en modelos de redes neuronales, pero como sucede en muchas ocasiones, nos encontramos con que la predicción de series temporales tiene más que ver con una artesanía que con una aplicación de una fórmula o de un algoritmo que vale para todo. Y, por supuesto, la construcción de los modelos ARIMA requiere de un grado de expertise, digamos, de un grado de conocimiento profundo de las series, que hace que finalmente los resultados sean comparables, si no mejores, que los resultados obtenidos con modelos súper complejos, súper modernos, súper de inteligencia artificial, que, bueno, pues en este caso les falta ese conocimiento experto de las series. Esto es algo también general, y se ve en todas las competiciones que se hacen de predicción. Al final resulta que los modelos mejores o los equipos que ganan son los equipos que más tiempo han dedicado a masajear, digamos, los datos, ¿no? A coger los datos y ponerlos en orden y comprenderlos y transformarlos y demás, ¿no? Esto pasa siempre. Modelar sin conocer los datos está abocado al fracaso. Y como digo, el exceso de mortalidad, que sabéis que es cuánta gente ha fallecido más que los años anteriores, ¿no? Por relación a los años anteriores en donde no había COVID, bueno, pues predecir este exceso de mortalidad es difícil, ¿no? Y nos hemos visto obligados a combinar información semanal del Instituto Nacional de Estadística con información diaria del sistema MOMO que publica el Ministerio de Sanidad, y, bueno, pues esa combinación de dos fuentes de datos con temporalidades distintas pues tiene su complejidad. Bien, ¿qué es lo que hemos conseguido? Bueno, pues hemos conseguido predecir este tipo de cosas, ¿vale? Todos los días se actualiza la página web, que es precov2.org, y esa página web lo que nos enseña es, para cada comunidad autónoma, pues primero una tabla general como esta, donde para cada comunidad autónoma vemos los acumulados hasta ayer, vemos la incidencia acumulada de los últimos 14 días, la incidencia acumulada prevista de los próximos 14 días y las tendencias previstas en cada región, ¿no? La columna de datos actualizados es importante porque, claro, para poder predecir hoy qué va a pasar dentro de 14 días, es importante tener los datos hasta ayer o incluso hasta hoy, ¿vale? Esto no siempre sucede, por lo que decía antes, los datos llegan con retardos, ¿no? Entonces, la predicción hecha hoy para dentro de 15 días, si los últimos datos que tenemos son de una semana, es mucho más difícil o está condenada a ser mucho peor que si los datos están actualizados, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es una de las principales dificultades que nos encontramos. Además de esta tabla, proporcionamos este mapa, ¿no? Donde de un vistazo es posible ver qué está pasando en el territorio nacional y qué comunidades autónomas están con curvas decrecientes, otras que están con curvas crecientes, y qué significa eso, ¿no? En concreto, esta captura es de ayer, de ayer, y, bueno, pues en Galicia concretamente, pues esta es la situación, ¿no? Se espera una subida de un 9%, que no deja de ser poco y que realmente no deja de ser mantenernos en lo que han llamado esa meseta inestable, ¿no? Después del último pico, hemos bajado bien la curva, pero la curva ha empezado a subir de nuevo, ¿no? No explosivamente, pero sí que, bueno, pues se mantiene ahí en unos niveles que
obviamente implican que la gente se está enfermando, que la gente está yendo a la UCI, que la gente está falleciendo a un nivel menor, pero bueno, pues es un número de casos que, en fin, nos echamos las manos a la cabeza porque hay un trombo cada millón de personas por la vacuna y sin embargo hemos asumido, digamos, como algo normal que todos los días mueran un montón de gente bueno, que quizá no deberían de haber muerto, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es la predicción para Galicia, que digamos se mantiene en esa meseta inestable y, bueno, eso era en cuanto a los casos confirmados. En cuanto a las personas hospitalizadas, pues se ve lo mismo, ¿no? La hospitalización suele ir con un retardo de 2 semanas, o de entre 1 y 2 semanas con respecto a los casos, porque obviamente pues la incubación de la enfermedad y el empeoramiento que requiere hospitalización pues no está sincronizado con el diagnóstico de los casos. Los casos en UCI pasa igual, también van retrasados y como vemos siguen estando en esa meseta inestable y lo que se prevé es que no se prevé una bajada que todos desearíamos inminente. Y bueno, pues por último los fallecidos, pues igual, ¿no? Entonces, esto también somos capaces de hacerlo por provincias, ¿no? Y para cada provincia tener esa estimación. Me he permitido señalar aquí Ourense y bueno, veis que la predicción es de nuevo de mantenerse. Vamos a mantener una incidencia acumulada de 90, en torno a 90 durante las próximas 2 semanas. Eso es lo que nos dicen los modelos. De nuevo también podemos verlo en el mapa por provincias y en fin, vemos que hay muchas provincias que bajan, otras muchas que suben, que suban mucho no hay muchas, por suerte, pero bueno, pues en fin, la situación, como digo, dista de ser una situación de haber resuelto todo el problema y de haber terminado con la pandemia, sino que nos estamos manteniendo en esa meseta inestable y, en fin, pues todos esperamos que gracias a las vacunas esa meseta inestable empiece a bajar. Estos serían los casos confirmados para la propia provincia de Ourense, ¿no? Que de nuevo pues vemos eso, la meseta inestable, ¿de acuerdo? En fin, esto es importante decir que estas predicciones, como cualquier predicción que se haga, están sujetas a error, ¿de acuerdo? Esto no es un oráculo. Hay una frase famosa que utilizan la gente en la predicción que dicen que hacer predicciones es difícil, particularmente si son sobre el futuro, ¿no? En fin, no se trata de echar balones fuera, pero sí que se trata de saber lo que estamos viendo, ¿no? Saber que cuando AEMET se equivoca en la predicción del tiempo, pues se asume como algo normal, porque desafortunadamente no tenemos una bola de cristal que nos permita saber lo que va a pasar en el futuro con certeza, ¿no? Entonces, estos son estimaciones, son cálculos que permiten acercarse a cómo parece que es más probable que se desarrollen las cosas en las siguientes 7 días o 2 semanas. Pero ¿es posible medir la bondad de estos modelos? Pues claro, solamente hace falta comparar lo que se obtuvo, lo que se predijo hace un tiempo con lo que finalmente ocurrió, ¿no? Nosotros estamos evaluando nuestros modelos y tengo que decir que de momento estamos bastante contentos. Hace un mes o así, un mes y medio, se lanzó una cosa que se llama el Hub Europeo de Predicción de COVID. ¿De acuerdo? Este hub, sabéis que es como conector, es una infraestructura desarrollada por el ECDC, el Centro Europeo de Control de Enfermedades, donde un montón de grupos de investigación mandan sus predicciones semanalmente y todas esas predicciones se agregan en esa infraestructura y se pueden consultar, ¿vale? Además, pues eso, se puede evaluar qué tal ha funcionado cada modelo. Esta gráfica proviene directamente del Hub Europeo de Predicción y, bueno, podemos ver cómo el 10 de abril nuestro modelo en color naranja hacía una predicción a la alza, hacia arriba, no muy grande, pero con un incremento, y 2 semanas después podemos ver cómo la realidad vino a refrendar la predicción del modelo, ¿de acuerdo? El modelo
funcionó bastante bien en esa predicción de hace 2 semanas y bueno, pues digamos que eso transmite una cierta confianza en el modelo, ¿no? Digamos, la evaluación se hace todas las semanas y hay semanas en las que funciona mejor y otras en las que funciona peor. Pero digamos, una clasificación de todos los modelos que participan. En concreto, para el Estado español hay 11 modelos proporcionando predicciones y en el caso de los casos, valga la redundancia, nuestras predicciones están en el puesto 5 dentro de esos 11 modelos. Quiere decir que, bueno, no somos los mejores, pero tampoco somos los peores, ¿no? Es interesante señalar que el primer modelo que sale en la tabla es el modelo llamado Ensemble. Hay una cosa que se sabe en la inteligencia artificial desde hace tiempo y también en la vida, ¿no? Que responde un poco al refrán de que 4 ojos ven más que 2. En general, lo que llamamos la agregación de modelos o la combinación de modelos tiende a funcionar mejor que los modelos particulares en todos los casos. Bueno, no diré en todos, pero en un porcentaje muy grande de los problemas de predicción, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si se combina la predicción de un conjunto distinto, un conjunto de modelos distintos, y se combina de una forma inteligente, la combinación mejora a la predicción de todos los modelos particulares. Ese modelo combinado es el que se llama modelo Ensemble y aquí lo vemos en cabeza de la clasificación general. ¿Vale? Esa combinación en estos momentos se está haciendo, según creo, simplemente promediando las predicciones de los distintos modelos, ¿de acuerdo? Pero se puede mejorar mucho porque además del promedio de las predicciones de los distintos modelos, se podría llegar un paso más allá y decir, según sean las circunstancias, sabemos que hay un modelo que funciona mejor y otro que funciona peor. Bueno, pues como según sean las circunstancias a futuro, vamos a darle más peso a los modelos que funcionan mejor en esas circunstancias. Me consta que están trabajando en una técnica de combinación un poco más elaborada para dar cuenta de este tipo de cosas, ¿no? En el caso de los fallecimientos, el modelo nuestro está muy arriba en la tabla. Esta semana está el segundo, la semana pasada estaba el primero y bueno, pues eso nos lleva a pensar que realmente tiene sentido, ¿no? Nos estamos comparando con modelos de equipos de toda Europa que hacen predicción con técnicas muy diferentes, muy distintas, ¿vale? En concreto, me gustaría señalar uno en concreto que es este, EpiForecast, EpiExpert. Este tiene una característica fundamental, que es un modelo que no es un modelo matemático, sino que pide a las personas, a cualquiera, que haga una predicción todas las semanas. Y coge todas esas predicciones de un montón de gente que predice lo que le parece, ¿no? En su experiencia. No hay un corte de que tengan que ser expertos o no expertos, puede ser cualquier persona, puede mandar una predicción y con todas esas predicciones de nuevo hace una agregación. Este modelo, bueno, aquí lo vemos que no está muy arriba en la tabla, aquí en el caso de los casos está bastante mejor y bueno, digamos que es un modelo que es muy curioso porque no tiene una base matemática, sino que lo que hace es tirar, digamos, de la intuición de cualquiera o de la intuición de la multitud, mejor dicho, para producir una predicción, ¿no? Todo el mundo podemos decir, va, la semana que viene esto va a bajar seguro. Y bueno, pues hay gente que se dedica a decirlo, ¿no? En la tele y demás. Bueno, pues esas predicciones pueden ser muy malas, pueden ser muy buenas, pero la agregación de todas ellas tiende a ser buena, ¿vale? Entonces, bueno, con esto que termino porque solamente quería dar como una visión general de lo que estamos haciendo y atiendo a vuestras preguntas, sea allí en persona o sea por internet o bueno, como sea, ¿vale? He tratado de no alargarme mucho para no entretener, pero yo creo que es interesante dar una mirada general sobre el asunto bueno, para que podáis saber qué cosas son las que se hacen con la inteligencia artificial en este contexto de la predicción de la pandemia. Creo que no se te oye. ¿Me escuchas? Ah,
Hola, Sí, ahora José sí. Luis. Soy David Olivieri, soy el director del centro. Muchas gracias por una charla muy interesante, que la verdad es que es un tema que nos ocupa, digamos, a todos, ¿no? Estamos todos un poco pendientes de estos datos y la verdad de ver tu charla y que escuchar cómo estáis ya trabajando con los modelos con um, los, digamos, tus métodos matemáticos y de inteligencia artificial es muy interesante. En primer lugar, quería decir, espero que no tenemos que utilizar tu software muy en el próximo futuro, cuando dijiste de la próxima pandemia. Yo, la verdad es que estoy esperando que no haya una próxima, que simplemente liquidamos esto y seguimos. Pero bueno, es la condición Ojalá. humana, ¿no? O sea de un punto de vista, pues espero que no tenemos nada peor, ¿no? Claro, Tenía, bueno, dicen que los investigadores dicen que la pandemia está vinculada con la destrucción de ecosistemas y con otros efectos del calentamiento global y demás. sí, O sea que, bueno, pues ojalá que no pase, claro, pero también parece ser que no pasa por casualidad. claro. Vosotros, en estas líneas, tengo un par de otras preguntas, pero en estas, digamos, líneas, ¿hacéis algo especial con los modelos para, digamos, lo que es la actividad de infección para el virus cuando tienes distintas variantes? ¿Los modelos incluyen información sobre distintas variantes y luego la manera que dentro de poblaciones estás mezclando distintos niveles de maneras de infectar? No, no sé. No, no porque, entre otras cosas, esa información es todavía muy precaria. Es decir, no hay un consenso científico respecto a el grado de infectividad de las nuevas variantes que van saliendo, ¿no? Claro, Las más antiguas, pues ya sí que se han hecho algunos estudios y se dice que son, pues tienen un porcentaje mayor de infectividad o no, pero ojo, la ciencia camina así, camina a tientas y hay un estudio que dice eso, pero mañana puede salir otro que dice lo contrario. El consenso científico, en concreto en la epidemiología, es un consenso muy lento, ¿no? Son claro. cosas que pasan durante decenios. En este Sí, caso estamos acelerando ese proceso científico al máximo, ¿no? Y las evidencias que tenemos son buenas, sí. hay que confiar en ellas, pero Ujú. no nos permiten todavía, digamos que no existe un diagnóstico que diga, pues digamos que a todo el mundo que se hace una PCR no se le hace una prueba para saber qué variante es la que tiene, ¿no? Solo se hace con algunas personas y, en fin, todavía eso es un mare magnum de datos que no están, por supuesto, formalizados y mucho menos públicamente disponibles, también en la línea de Sí, lo que decía antes, ¿no? sí, sí, En sí. fin, lo que ocurre también es que los modelos que aprenden a partir de los datos, su ventaja, entre comillas, es que no necesitan tampoco esa información, sino que si hay una variante que se va imponiendo a la otra, eso se va a ver reflejado Se en la va, curva digamos, y vale, de acuerdo. O sea que este el mezcla, modelo lo va a aprender. porque uno de los parámetros entonces en el entrenamiento debería ser un poco al nivel de que un virus pueda infectar. O sea que lo que es la Claro, estos transmisibilidad y modelos que he todo, ¿no? presentado, Ujú. claro, estos modelos que he presentado, como decía, son modelos de predicción a corto plazo y no tienen ese tipo de consideraciones. Sin embargo, Claro, cuando hacemos predicción de escenarios, sí que tenemos en cuenta, por ejemplo, pues el grado de infectividad de ujú. cada uno de los colectivos y, Sí, por supuesto, también pues el grado en el que las nuevas variantes van a variar ese R sub 0 en función de pues cómo de diferentes sean sus infectividades. Lo mismo pasa con las vacunas. sí, Tenemos sí. vacunas que tienen un 70% de efectividad, efectividad, perdón, otras que tienen un 90%. Bueno, pues eso sí entra en los modelos de predicción de escenarios, eso sí, sí lo estamos considerando. Sí, muy interesante. Y en estas líneas, una de las cosas que iba a comentar y preguntar, y me gustó la última parte de que enseñaste los distintos modelos y cómo están evaluando las predicciones de cada uno. Me recuerdo mucho de los modelos de clima, cuando intenta predecir pues qué va a hacer un huracán y es muy. Aquí no tanto porque no tenemos tantos hurricanes, pero en Estados Unidos hay un montonazo. Entonces, la gente ahí tiene un lenguaje común que sabe los distintos modelos. Imagínate, pues hay 15 modelos y todo el mundo sabe por su nombre, porque y incluso entre los amigos dice, mira, el modelo europeo está funcionando muy bien, o sea que es increíble. Lo que
Mi comentario en eso es que, claro, mirando en eso, que bueno, también un poco por interés fue mirando, y estos modelos pues tienen un base científico diferente. Cada uno a lo mejor pues incorpora pues a una malla más pequeño, o uno es un tipo de rollo que mira en el océano, el aire, y entonces la física es diferente. Mi pregunta es, aparte de los modelos que estáis haciendo vosotros, los otros modelos que ves por ahí, independientemente de la EpiPredict que mencionaste, que no tiene realmente ecuaciones, ¿los modelos más o menos parte de la misma ecuación o tienen una física, una biología diferente? Hay muchos tipos distintos de modelos, ¿vale? Sobre la estructura inicial de los modelos compartimentales, estos que, como digo, modelan a la gente en distintos grupos, una vez que puedes pasar de no haber tenido contacto con la enfermedad a estar infectado, a ir al hospital o a sanar o finalmente a fallecer, sobre esa base se han elaborado modelos muchísimo más complejos, ¿no? Donde los compartimentos vienen a ser decenas de compartimentos. Vale, de acuerdo. Ese es el nivel de la malla, ¿no? Digamos, ¿no? Claro, digamos que, claro, eso lo que hace es complicar de una forma clarísima las ecuaciones diferenciales, ¿no? Sí, los modelos no nos olvidemos que los modelos son herramientas para comprender el mundo, ¿no? Sí. Y por supuesto siempre conllevan un cierto nivel de simplificación, ¿no? Claro. O de generalización. Sí. Entonces, claro, cuando los epidemiólogos usaban los modelos para, digamos, modelar cómo había sido la peste negra hace muchísimos años, pues digamos que lo que les interesaba era pues, ver si el modelo era capaz de reproducir una curva que fuera parecida a la que se produjo. Eso es muy diferente a utilizar los modelos para predecir cotidianamente. Es algo muchísimo más complejo, ¿no? Entonces, hay modelos muy complicados de estos compartimentales y también hay modelos muy complicados que no son compartimentales, sino que son basados en agentes, por ejemplo, ¿no? Sí, hay una cosa importante que es, llamamos las matrices de relación social, donde se puede saber en promedio siempre cuánto se relacionan las personas de más de 60 años con las personas de menos de 10 años, ¿no? Y eso te permite introducir en el modelo un nivel más de comprensión de esa realidad, ¿no? Claro. Además, en concreto, este ejemplo concreto es llamativo porque esas matrices de contactos no existen. Digamos que hay que construirlas, ¿no? Las construyen sociólogos, sociólogas, y es una cosa compleja. En el Estado español no había estudios de este tipo hasta ahora ya sí los hay, y es interesante cómo es evidente que no podemos utilizar la matriz de contactos inglesa, por ejemplo, para modelar la sociedad del Estado español. ¿Por qué? Porque en el Estado español los abuelos y los nietos se relacionan más que en Inglaterra, por ejemplo, por poner un ejemplo que no está basado, no me lo toméis la palabra, ¿no? Pero que, digamos, la estructura social es distinta en cada sitio. Sí. O sea, ese es un poco, claro, que esto está básicamente relacionado con modelos de network, ¿no? O sea, que tienes un agente y básicamente ya puedes formar básicamente la matriz que hablas, es las conexiones entre cada nodo, ¿no? Y es un poco, como decía, bastante más flexible, ¿no? Porque al final que los modelos poblacional, ¿no? Porque al final la ecuación diferencial tienes que introducir a mano los términos, mientras aquí es básicamente... El modelo de David Espósito Singh, que lo que hace es modelar una ciudad de 200.000 habitantes sabiendo qué tipos qué edades hay, qué tipos de trabajos hay, cómo se trata de modelar cómo son las interacciones, ¿no? Siendo que en este caso las interacciones sociales son la clave para modelar la pandemia, ¿no? Entonces, es un enfoque totalmente distinto, es un enfoque que no tiene nada que ver con el... Pero hemos encontrado que son complementarios y que además, como decía antes, la agregación de diferentes enfoques suele producir mejores resultados. Sí. Pues yo soy una persona técnica, entonces yo tengo miles de preguntas que puedo preguntar sobre eso. Me parece súper interesante vuestro trabajo. Pero voy a poner, o sea, que un poco con este último punto, una cosa general, porque ahora ya habla de inteligencia artificial y el tema de datos. Haciendo este proyecto, no sé, ¿qué perspectiva tienes tú, qué opinión tienes tú
sobre la accesibilidad de datos que necesitamos, precisamente para modelos como vuestros, porque si había mejor maneras de producir, si había más disponibilidad, por ejemplo, de ser capaz de construir red, digamos, modelos basado en redes o basado en nodos interconectados, pues podrías tener predicciones muchísimo más precisas. El problema es que tenemos una sociedad donde hemos protegido estos datos y tal, y otros sitios pues no lo tienen. Entonces, no sé si tienes una opinión, un poco el límite, donde ponemos los límites frente a lo que es el beneficio que podemos, digamos, percibir. ¿Qué es tu opinión? Es un debate muy interesante, ¿no? Y yo creo que en ese debate hay que distinguir datos personales de datos agregados, ¿vale? No es lo mismo decir que hay en la provincia de Ourense hay 30 personas con COVID que decir quiénes son esas 30 personas, ¿no? O dar información que permita saber luego quiénes son esas 30 personas, ¿no? Esto pasa todo el rato en el ámbito de la inteligencia artificial y pasa, digamos, sin pena ni gloria o con poca atención. Nosotros nos preocupa mucho este asunto y, por ejemplo, hoy hemos leído la noticia inquietante que la propia aplicación Radar COVID del Ministerio ha tenido una brecha de seguridad y ha podido accederse a los datos personales de las personas. Una aplicación que fue hecha, me consta, con la privacidad en mente y por diseño. Una aplicación que fue hecha de una forma cuidadosa con este asunto. Bien, pues incluso así ha pasado que al parecer ha habido una brecha de datos, ¿no? Esto es un debate que es el debate de nuestro tiempo, ¿no? Y a mí me gusta mucho una perspectiva que propone que en vez de llamar datos a los datos, que viene del latín datum, se utilizara el latín captum, donde datum es algo que se da y captum es algo que se coge, ¿no? Entonces, nuestros datos personales son capturados, muchas veces sin nuestro consentimiento, para fines que nada tienen que ver con nuestro bienestar o el bienestar de la comunidad. Eso es muy grave y esto es algo que, aunque a nivel personal uno diga yo no tengo nada que ocultar, pero a nivel social es un problemón, ¿no? Entonces, eso no tiene, a mi opinión, no tiene mucho que ver con el hecho de que las instituciones públicas en una pandemia como esta proporcionen acceso agregado a los datos que permiten monitorizar la pandemia, ¿no? Como decía, saber cuántos fallecimientos ha habido por causas de COVID en una provincia determinada no viola la privacidad de ninguna persona y, sin embargo, nos permite llevar estos análisis a un nivel mejor, ¿no? Luego, además, es que ni siquiera es un problema de cómo de que se pueda acceder a los datos, sino de cómo se accede. Es una cosa bastante paradójica que las instituciones públicas publiquen un PDF, que es algo que por definición no es operable, tú no puedes llegar con un algoritmo a utilizar los datos de un PDF directamente, tendrías que o bien pasarlos a una tabla, en una hoja de cálculo o desarrollar, como han hecho agentes de SCOVID-19 Data, algoritmos que sean capaces de leer esos PDF. Entonces, el problema no es que los datos estén publicados, están publicados. El problema es que no nos dan acceso fácil. Lo mismo pasa con los datos de movilidad. Los datos de movilidad tienen un acuerdo las compañías telefónicas con la Unión Europea y hay una página web de la Unión Europea donde se pueden ver cuál es la evolución de la movilidad por regiones de una manera súper fina. ¿Qué ocurre? Que eso se puede ver en la página web, pero no se pueden descargar los datos. Lo cual es, científicamente, es una paradoja, ¿no? Porque los datos están ahí. ¿Qué tengo que poner? ¿A una persona a copiar manualmente esos datos? Si están ahí, pues dame acceso, ¿no? Es que parece que, embargo, sí, estoy totalmente de acuerdo. Parece que ponemos no sé, las instituciones pone, digamos, problemas para que se desarrollen los algoritmos. O sea, que al final es el único fin que tiene. Claro, y si las compañías telefónicas son capaces de desarrollar datos agregados de movilidad que no violan la privacidad de nadie, sabiendo que ellos tienen los datos de cada persona, claro, pero los datos agregados, yo soy de la opinión que debían ser públicos. Sí, yo también. Son de la comunidad, son nuestros, y que no nos den acceso a esos datos que son esenciales para modelar la pandemia, pues bueno, solo va en contra de nuestro bienestar común. Y sí, desde luego. Yo creo que es perjudicial a largo de lo que es el desarrollo de esta tecnología en Europa, francamente. Yo creo que hay un gran problema.
Y es en Claro. parte, no es por nada, pero es por un gran desconocimiento de esta tecnología por las personas que están encargados. Claro, Es un gran problema. eso es. O sea que, Eso es. digamos que tienes, o sea, había otra charla hace un par de semanas y yo lo dije claramente, estamos en competición, pero duro, con otros países y con unas empresas. Y estamos perdiendo, porque no tenemos Claro, acceso a datos. O sea, yo, por ejemplo, eso es. incluso en un marco de un proyecto que he tenido un poco con gente de los sistemas de salud, no somos capaces, incluso ahí, de sacar ciertos datos que están mascados. No sabemos quién, digamos, esa persona, pero es simplemente el hecho de saber que hay un paciente con este transcriptoma o lo que sea, y somos incapaces de conseguirlo. O sea, es realmente una pena. Claro. Sí. Bueno, Una son pena, unas sí. reflexiones para un viernes de seminario, Sí, ¿no? exacto. Pero bueno, Pero son los problemas a los que nos enfrentamos, ¿eh? exacto, Nosotros que sí. hemos trabajado también con datos sanitarios, es dificilísimo acceder a ellos. Y yo Ya, no necesito acceder a las historias clínicas de personas concretas, claro, pero sí saber cuántas personas tienen afecciones cardiovasculares en un hospital concreto. Y ese dato, bueno, pues no, claro, no es nada fácil de obtener, siendo que la mayor parte son datos que han sido obtenidos con financiación pública. claro, sí, sí. ¿De acuerdo? Otra, Yo creo que claro, todo sí, sí. aquello que se hace con dinero público debería revertir al común. Claro, claro, exacto, sí, sí. Bueno, y la última pregunta, un poco hablando esto de datos, o sea, estaba un poco, tengo una curiosidad, si estáis ahora como para adiciones a vuestro modelo en el futuro, ¿qué tenéis visto incluyendo quizás otro tipo de datos que son totalmente diferentes para hacer, no sé, imagínate pues distintos decisiones que han hecho o cruzar datos con otra cosa que no tiene nada que ver con básicamente los datos que estáis manipulando para decir, mira, si hacéis esto, la predicción dice que este va a salir. Perdón. No sé Ese si es puedes comentar exactamente, algo de eso. ese es exactamente el punto en el que estamos. Hemos pedido financiación para un nuevo proyecto de investigación donde lo que proponemos es justamente un panel de control donde técnicos de las instituciones públicas puedan meter los parámetros en los cuales se está ahora y las posibilidades a futuro de las decisiones que hay que tomar, ¿no? Por ejemplo, Ya, esta decisión sobre si vacunar con una sola dosis o vacunar con 2 dosis es mejor o peor, ¿no? ya, Esto se hace en simulaciones y las simulaciones nos ayudan a saber con una distribución de probabilidad cuál es la opción más razonable. claro, Y esto lo estamos haciendo también y lo queremos llevar más lejos para que cualquiera pueda hacer sus propias simulaciones y decir, vale, pues si en vez de darme las 2 dosis a todo el mundo, damos solo una dosis a más gente, ¿qué va a pasar? ¿no? ¿qué va a pasar ¿Cuál con es la vacunación? sabiendo que la vacuna, bueno, pues decrece en su eficacia, pero bueno, pues si decrece para mucha gente a la vez, pues que puede ser que logremos controlar la epidemia y luego pues se pone otra vez la vacuna. En fin, Claro, todo esto son cosas que hay que ver empíricamente, ¿no? Que hay que tratar de modelar de forma matemática para saber, para dar, digamos, elementos a quienes tienen que tomar las decisiones, ¿no? exactamente. Yo creo que un poco ahí es un punto súper interesante de estos modelos, es que puedes crear, digamos, simular distintos escenarios y para ayudar en hacer decisiones, efectivamente. Eso es. Pues no te voy a detener más, ya era una charla súper interesante y por supuesto hablando contigo es un placer y a ver si la Es un próxima vez gusto. puedes venir a Orense. Gracias por cierto de meter los datos de aquí, era muy interesante saber lo que está pasando en Orense, un poco preocupante Claro, sinceramente porque es como dices tú, tenemos la intuición, digamos, de la inteligencia colectiva aquí, de saber que bueno, estamos un poco viendo que sí, que la cosa está subiendo. Solo salir en la calle, ves gente juntando quizás demasiado confiado. Pero claro. bueno, Bueno, en fin, hay hay que... que aguantar un sí. poco más. Nos Bueno, queda poco. Yo creo que el mensaje de optimismo tiene que ver con las vacunas y creo que pronto vamos a empezar a verlo, pero de momento tenemos que seguir cuidándonos. exactamente. Y bueno, te tomo la palabra de la visita a Eso Orense, es, que la ya te dije visita ya está, ya. antes, La invitación eso no está se me va. ahí. Aquí en Orense se vive muy bien, es una ciudad muy agradable y estás bienvenido a venir aquí en persona y
visitar el centro. Por eso, en cuanto podamos, lo hacemos. Muy bien, perfecto. José Luis, un placer. Venga, muchas gracias. Pues, bueno, y gracias a gusto todos vosotros. Y muy bien. Y gracias por tus preguntas también, que han sido muy interesantes. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues nada, que entonces aquí terminamos. Hasta la próxima, que tenemos la charla que viene. No tengo el papel de las próximas, digamos, charlas, pero nos vemos la semana que viene en los seminarios de viernes de inteligencia artificial. Muchas gracias. Hasta luego.